Déjenme lo regreso. Ujú. Errores en la medición, sí, el aleatorio, que falta la precisión. Este tipo de error, pues realmente nosotros no lo controlamos. Es un error azaroso. Y el asunto con este error, nosotros metodológicamente podemos hacer todo lo posible para evitarlo, pero invariablemente puede suceder. Y se representa muchas veces con un valor, le llamamos outlier, que es un valor como extremo, ¿no? O sea, donde tenemos todos los datos, sale bien, sale bien, sale bien, y siempre hay uno que sale completamente alterado. El error sistemático, por su parte, es cuando tenemos errores consistentes en las mediciones, es decir, este tipo de error muchas veces puede ser un error por parte del observador o por parte del equipo. Y si es por el equipo, quiere decir que no está bien calibrado. Si es por el parte del observador, quiere decir que le falta entrenamiento al observador, ¿no? Entonces, este tipo de error, podríamos decir, es un error de tipo tendencioso, es decir, nos genera una tendencia de las observaciones y hay veces en que así nos damos cuenta de su presencia. Ahora, los errores finalmente son cosas que nosotros podemos evitar. Sí, sí las podemos evitar en la parte metodológica, pero llegan a suceder. Esto ya no es al 100% de nuestro control, a diferencia de los sesgos. ¿Sí? En este caso, los sesgos podemos decir que son errores sistemáticos que nos generan, al momento de hacer interpretaciones, una distorsión que prácticamente algunos le llaman una distorsión de la realidad. Prácticamente es de una medición que nosotros hacemos, nos genera un valor completamente fuera del valor real. Sin embargo, hay ocasiones en que nosotros no nos damos cuenta de que esto es, de que estamos frente a un sesgo. Entonces, este tipo de, pues, eh, los errores ya son sesgos. Nosotros los errores los podemos disminuir cuando aumentamos el tamaño de muestra. En el caso de los sesgos, no. El sesgo, por más que nosotros aumentemos tamaño de muestra, llega a ser muy complejo, muy difícil que nosotros lo evitemos. ¿Sí? El problema de los sesgos es lo que provocan. Prácticamente nos invalidan los datos que nosotros estamos generando, los datos que nosotros estamos obteniendo. Entonces, esto sí llega a ser, pues, se considera un tanto grave. Eh, el sesgo puede aparecer en cualquier punto de la metodología, desde el momento en que nosotros elegimos la información, en el momento en que nosotros elegimos el diseño metodológico, es decir, elegimos un diseño metodológico y resulta que no es el idóneo para lo que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces, sí, genera como este pequeño gran problema. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros podemos elegir en ocasiones para nuestro estudio cierta población, cierta muestra, pero cuando ocurre un sesgo puede ser que nosotros tengamos una población demasiado escogida, ¿sí? Demasiado elegida. Pueden decir, bueno, se los voy a ir detallando más adelante. ¿Sí? Entonces también esta parte de sesgo, ¿cómo afecta la validez del estudio? Tenemos tres tipos de sesgo, que es el de selección, el de información y el de confusión. Hay ciertos sesgos que nosotros vamos a poder controlar mediante la metodología, sí. Otros sesgos que nos va a ser un poco complicado manejar, pero debemos de estar ahora sí que atentos. Por ejemplo, les decía del sesgo de selección. Aquí lo importante, si queremos representatividad de un grupo poblacional, es el azar, ¿sí? Que nosotros elijamos a la población al azar. Esto nos da certeza de qué manera. Eh, que vamos a tener una muestra representativa. El asunto es que, por ejemplo, lo que les he dicho en otras ocasiones, ¿no? Quiero estudiar cáncer. Pues sí, quiero estudiar la representatividad del cáncer en población mexicana, pero meto el estudio en centros oncológicos, ¿no? Así en el INCAN, estoy eligiendo población del INCAN. Es una población súper les llaman escogida, ¿no? ¿Por qué escogida? Porque pues, es población que obviamente si están en una institución como el Nacional de Cancerología,
pues la población por allá tiene cáncer, algún tipo de cáncer, algún tipo de neoplasia, ¿no? Entonces, esta parte de la comparación entre grupos, pues se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque es un grupo de población que ya tiene predisposición a tener el dato que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, también esta parte de elegir el grupo poblacional es importante. Ahora, no nada más va de la mano del hecho de que tengamos eh, va de la mano del hecho de que tengamos un grupo extremadamente escogido, sino también que no tenemos un grupo control cuando deberíamos de tener el grupo control, ¿sí? Y esto va a depender, les decía, del modelo que nosotros elijamos. Si el modelo nos pide un grupo control, pues debemos de buscarlo. Lo más idóneo es que por cada caso que nosotros tengamos, debemos de elegir dos controles, porque esto nos va a asegurar que, pues bueno, la parte de representatividad y que las variables que nosotros estamos analizando como variables presentes en el estudio, son las variables que nos van a generar la información con respecto al real de la población, ¿no? Si vamos a establecer un elemento, Ay, ¿se escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ya. Es que quiero café y está lejos la computadora. Entonces, les decía, el sesgo de selección, por su parte, va muy influenciado en este sentido, ¿no? Cuando tenemos poblaciones extremadamente, poblaciones que no tienen grupo control o que tenemos un grupo control inadecuado. Pues no, lo mismo elegir como control de una persona de 20 años a un adolescente, mm, a una persona de 18 años, ¿no? Porque fisiológicamente pues, son completamente distintos. Aun cuando podemos decir, bueno, pues es que el intervalo de edad pues no es tan grande. No, pero esto va a depender también de lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, el sesgo de selección, la forma que podríamos tener para evitar van de la mano desde la pregunta de investigación, la hipótesis. Si nosotros tenemos muy claros estos elementos, si nosotros tenemos claridad en nuestra pregunta de investigación, elegir a los pacientes no debería ser tan complejo, ni tampoco debería de representar, pues, un problema para nosotros en ese sentido, ¿no? Entonces, también, sí. Sí, sí. Entonces, de esta manera, pues realmente el asunto con el sesgo de selección, pues va de ese modo, ¿no? Eh, También el asunto cuando tienen poblaciones como muy elegidas, impacta en el hecho de que la representatividad de la variabilidad de la población este, se ve comprometida. ¿En qué sentido? Podemos decir, un ejemplo de esto más bien, hace algunos años se generó una publicación de la experiencia, eh, hicieron un estudio respecto a diferencias de microbiota en gemelos. Entonces, algo que llamó la atención en este sentido es que el investigador reportaba que realizó el estudio en una población, esto fue en Europa, en una región determinada, pero en el momento en el que se analizó su tamaño de muestra, él decía que reclutó cerca de 72, 72 pares de gemelos, más o menos como más de 70 pares de gemelos. Entonces, siendo una región europea con una población determinada, porque no fue en una de las grandes ciudades, sino que reportó una comunidad en particular. Entonces, pues eso llamó la atención, así de, a ver, la probabilidad de tener población gemelar a nivel mundial, pues es tanto, ¿no? Estadísticamente es tanto. Y tú
en una región aislada o en una región determinada, pudiste juntar 70, aproximadamente 70, pares de gemelos, pues sí, ya eso es, se podría decir tendencioso, ¿no? Entonces, cuando analizaron, pues, oh sorpresa, lo que sucedió es que el investigador estaba falseando esa parte de datos y no nada más eso. Cuando tenemos poblaciones elegidas, por ejemplo, población con VIH. Bueno, pues vamos a un centro de salud sexual y a partir de ahí, pues vamos a sacar los datos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando muchas de las personas que acuden a estos centros de control en salud sexual, pues tienen una tendencia más a identificar pacientes con VIH positivo que un laboratorio o un centro de salud más común, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que puede suceder? Ah, no, pues eh, 20 de cada 40 personas, el 50% no, es positiva de VIH. Así de, no, eso no es una representación. Son personas que conocen una de dos, o conocen su estatus o tienen prácticas sexuales de riesgo y siempre han acudido a este centro, a estos centros para control. Entonces, es obvio que la probabilidad de detectar VIH va a ser mayor en estos centros o una infección de transmisión sexual con respecto a los otros laboratorios o hospitales, que realmente pues sus poblaciones son más diversas y el dato va a ir disminuyendo. Lo siento, me quedé callado porque cierta entidad de cuatro patas se me quedó viendo y parece como que se acaba de despertar. Eh, Entonces, aquí la intención es disminuir el sesgo de selección, ¿no? Evitar que la muestra que nosotros estamos eligiendo pueda no ser representativa. Entonces, también hay veces en que se eligen pacientes que la probabilidad de muerte es más grande. Entonces, quiero analizar sobrevida y elijo a pacientes que ya están en fases terminales. No, pues buenísimo. No os voy a decir que esta enfermedad mata más que el tabaco o el cáncer, ¿no? Entonces, esto también tiene un impacto. Población que elijo la población en fases terminales o elijo poblaciones que tienen ciertos rasgos o características al respecto y que pueden impactar considerablemente en las muestras, ¿no? Otro de los sesgos también que podemos encontrar son los sesgos de información o de medición. ¿Qué quiere decir esto? Estos sesgos de medición lo que van a provocar es que nosotros clasifiquemos de manera incorrecta a los sujetos del estudio. Es decir, eh, yo voy a elegir población con estas características. Entonces, la población que tenga valores mayores o mayores a 80 de lo que sea que esté analizando, los voy a clasificar como enfermos y los que tienen 79, menos de 79, los voy a clasificar como sanos. Ok, sí estamos estableciendo un parámetro, pero sorpresa, ¿qué sucede realmente con los que tienen el valor de 79 y el valor de 80? Sí, es 80 más 1 o sería igual o mayor a 81. O los que tienen 80, pues, ¿cómo los vas a clasificar? ¿Como no enfermos? ¿O vas a hacer una subclasificación? Entonces, y pueden decir, ah, no, es que como no se aclaró, un observador va a decir, ah, no, los que son igual o mayor a 80 son enfermos. Y otro va a decir, no, los que tienen el valor igual a 80 son sanos. Sí, entonces estas son discrepancias porque se están obteniendo mediciones de manera incorrecta también al momento de clasificar y hacer el análisis. También, por ejemplo, ustedes hacen un análisis, un censo respecto a la tensión arterial de pacientes hospitalizados. Resulta que el equipo con el que ustedes están haciendo las mediciones es completamente distinto entre cada uno. Sí, unos tienen un equipo de última generación, otros están utilizando manómetros tradicionales, otros pues, se fueron todavía más a la era de la prehisteria. Tienen que sacar el baumanómetro, levantar como regleta que tienen,
envolver 3 veces el brazo del paciente, una manguera aquí para el aire, otra manguera para el control del flujo, y todos estos, ¿no? Entonces, todos estos elementos. Entonces, estos pueden generar sesgos. ¿Por qué? Porque finalmente el instrumento es completamente distinto entre uno y otro. Hay diferencias considerables. Los que usan los baumanómetros eléctricos, ¿qué es lo que sucede? Los baumanómetros eléctricos resulta que cuando son nuevitos y tienen las pilas al 100, pues te dan las mediciones muy bien, pero al cabo de cierto uso, pues las pilas empiezan a fallar y entonces las lecturas son completamente erróneas. ¿Sí? Luego, es que yo le digo al paciente que se siente, que esté erguido y ponga el brazo en una superficie plana. Y otros nada más llegan, le ponen el equipo y hacen la medición. La superficie está inestable, no tienen control sobre el paciente, no le dicen qué es lo que debe hacer. Apenas vi un video, un reel en Instagram precisamente, donde en una oficina dijeron, nos medimos la presión y el que tuviera la presión más alta iba a pagar el almuerzo. Algo así. No sé si alguno de ustedes lo haya visto. Entonces, a mí me dio risa porque me quedé, ok, están midiendo la presión arterial de la gente, pero se las están midiendo con la manga, el baumanómetro lo están poniendo sobre la manga. Y luego hay unos que están muy inclinados en sus sillas, hay otros que están más derechitos, y hay otros que de plano están así como así con una cara de hueva impresionante, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, ¿cómo estás haciendo esa parte de medición? Una, obviamente, quien tenga la tensión arterial alterada, pues con esos datos, con esas formas de obtener los datos, pues va a salir todavía más alterado. O sea, el pobrecito se le va a bajar la presión en vez de medirle la tensión arterial adecuada, de manera adecuada. Entonces, también todos estos elementos, hasta para hacer pagar al otro, hay que saber cómo hacerle, ¿no? Entonces, esta parte del error de la medición también tiene su influencia en estos sentidos, ¿no? También al momento en el que nosotros elegimos la información que vamos a utilizar para la investigación, también tiene un impacto, porque finalmente, eh, si nosotros no establecemos las opciones de la información suficientes, pues realmente no vamos a ver toda el área de oportunidad que tenemos respecto a la variabilidad de los pacientes. Hay veces en que dicen, bueno, es que en ocasiones pueden ser hasta por diseño, ¿no? Es que mi diseño pues, no realmente no me da como para tener grupos controles o clasificar a los pacientes. Y en el momento en que se recolectan los datos, pues sorpresa, resulta que los datos o la información de los pacientes sí nos puede dar estas posibilidades a veces clasificaciones. Si nosotros dejamos pasar eso, pues bueno, podremos tener subrepresentaciones o sobreestimaciones o subestimaciones. Entonces, también la clasificación en este sentido eh, es importante para determinar el impacto que puede tener. ¿Qué pasó? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Doc, es que ya no entendí entonces la diferencia entre un sesgo de medición diferencial y no diferencial. A eso voy. En por ejemplo, el sesgo de clasificación diferencial, aquí, eh, el resultado no nos genera información suficiente como para identificarlo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este tipo de sesgo, cuando nosotros analizamos los datos, puede ser que nosotros tenemos extremadamente como elevados. Yo quisiera medir el índice de reprobación de los estudiantes
resulta, por ejemplo, lo puedo utilizar en la materia. Pero resulta que esta evaluación, primero, no homogeneiza los conocimientos de todos los estudiantes. Sí, unos puede ser que hayan aprendido más y otros que hayan aprendido menos, pero no por ello, sino porque se les dio una información más detallada a algunos con respecto a otros. Unos tuvieron un seguimiento más puntual, otros tuvieron un seguimiento más, eh, bueno, tuvieron seguimiento. No. Entonces, pero pues yo nada más me estoy basando en voy a ponderar el aprendizaje de esta materia en los alumnos de la. ¿Sí? No tomo en consideración la diversidad de docentes que hay de la materia, las formas diferentes de aprendizaje y de evaluación, eh, pues bueno, entonces ahí voy a tener un error que realmente no lo controlo, si no establezco mecanismos para controlarlo, pues sí, voy a tener datos o muy exagerados o muy subestimados. ¿Sí? Entonces también el instrumento también aquí con el que nos voy a medir es importante, debe ser un instrumento equilibrado, específicamente sí, en este caso debe ser un examen para los alumnos donde se pondere la, el aprendizaje ¿no? Eh, determinado, ¿no? O sea, lo indispensable que deben de aprender y manejar, según yo, todos los docentes que están en eso. Que al terminar la materia, todos deben de saber o al menos entender los mismos parámetros, las mismas habilidades epidemiológicas. Ahora, en el caso del no diferencial, aquí lo que hace es que minimiza las asociaciones que podríamos encontrar en los eventos. Es decir, ok, pues vamos a ocupar, como no estamos seguros que todos hayan tenido el mismo nivel de aprendizaje, pues el instrumento va a ser algo extremadamente simple, extremadamente sencillo, tan sencillo que incluso los que no pasaron por la materia lo van a poder pasar o evaluar y pasar con aprobado. Sí, entonces, esta es la diferencia entre ambos. El diferencial principalmente exagera las observaciones. Él puede enmascarar incluso la correlación entre otros eventos. En el caso del no diferencial, no hace como que eh, subestima la relación. Por ejemplo, también la parte de muchas veces se utilizan en los diferentes estudios cuando se pueden pasar diferentes enfermedades metabólicas, incluye siempre esta función. Aun cuando la hipertensión no tenga relación, pues bueno, se incluye qué pasó en general. Y Creo luego, que es que esa última parte ya no se la entendimos porque como que su ¿te voz costó? no, como que se tapa. Mm, O sea, sí lo escuchamos, pero escuchamos el sonido distorsionado. Ah, o sea, justo cuando nos iba a dar el ejemplo, ahí se distorsionó. ok, no sé, ahí ya se escucha mejor. Ya, mejor. Ok, eh, les decía, respecto al ejemplo, estaba Felipe. Respecto al diferencial, realmente tiende a ser más exagerado con los resultados. Es decir, puede hacer asociaciones que en realidad tienen un determinado impacto, pero en una clasificación diferencial, pues lo hace como más grave, lo hace todavía más grande, como si fuera el que se presentara un evento, una enfermedad, un algo, realmente él lo hace como más grave, ¿no? Por ejemplo, hay presentan un cuadro gripal y y hay la probabilidad de una infección bacteriana, ¿no? Si hay un sesgo diferencial, pues resulta que la infección bacteriana se desarrolla en pulmonía, entonces, o neumonía. Entonces resulta que, no, entonces todos los pacientes que tienen un cuadro gripal van a desarrollar neumonía. No, no se enfermen de gripa, cuídense mucho porque van a desarrollar neumonía. Eso en realidad, pues es un resultado
exagerado, ¿no? Porque no todos los pacientes evolucionan de esa manera. Hay pacientes que sí desarrollan neumonía, pero no es principalmente por el cuadro de influenza, sino que están convergiendo otros elementos. En el caso del no diferencial es cuando ocurre pues, extremadamente lo contrario, ¿no? Que se minimiza, que la presencia de esto, de algún cuadro de enfermedad, pues en realidad no es que no necesariamente te vas a morir de eso, ¿no? O sea, pero no. Esto me recuerda, por ejemplo, lo de COVID, ¿no? Que en algunos pacientes decían, es que esto no existe y es que de esto no te vas a morir porque es una simple gripa y oh sorpresa, ¿no? Subestimaron tanto la presencia de la enfermedad que eh, pues desarrollaron cuadros graves, ¿no? Cuando tendríamos que aquí considerar diferentes variables para este evento. No sé si con eso ya quedó como... Sí, perfecto. Muchas gracias. Aquí el sesgo de aplicación de la maniobra es cuando nosotros vamos a hacer una intervención y hacemos, por ejemplo, una manipulación, ¿no? Aquí incluso algo gracioso que pasó es, a mí me invitaron hace años a hacer población de estudio en un proyecto de investigación en el Instituto de Nutrición. La doctora que estaba haciendo este estudio me vio y me dijo, tú. Y yo así de, ¿yo qué? Yo estaba ahí captando a mis pacientes bien feliz y contento cuando me dice, es que tú encajas en mi población de estudio. Y yo así de, voy a ser conejillo de indias. Su estudio finalmente, no recuerdo exactamente cómo a qué iba, pero iban a tomar muestras de tejido adiposo de los pacientes, voluntarios, voluntariamente a fuerzas. Iban a tomar tejido adiposo de los pacientes, lo iban a analizar para buscar la producción de cierto tipo de proteínas, enzimas, y no recuerdo qué más. Midieron pusieron todas las medidas antropométricas, algunos datos epidemiológicos sociales, y el estudio consistía en que, pues bueno, ella dijo, bueno, es que yo voy a ver el efecto del consumo de una bebida proteica. Dije, ah, ok, bueno, pues está bien. Entonces, y me dio 5 latitas y me dice, te tienes que tomar estas 5 latas en este horario. Vas a hacer tu dieta normal, cuida tener tus 3 comidas al día. Yo te voy a estar llevando el control. Mira, te voy a dar un link. Te voy a mandar por WhatsApp un link para que vayas anotando ahí todas las mediciones, todas las observaciones y siempre procura hacer tus 3 comidas. Y yo no, pues ya empezamos mal porque yo nada más hago 2. Entonces, y ya me dijo, no, no te preocupes, no importa si haces 2, las 2 está bien, pero que sean pues comidas en un horario pues más o menos no tan variable. Entonces dije, bueno, pues ok, va. Y me dice, con esta proteína y tu dieta vas a aumentar de peso. Y yo, ok, ese no es un buen gancho. Entonces me quedé pensando, dije, va, ok, está bien, lo hago, entro y participo, ¿no? ¿Qué es lo que resultó? Eh, Literalmente, como yo ya sabía que con esas comidas iba a aumentar de peso, la cantidad de los alimentos que yo consumía fue menos y fue inconsciente. De hecho, no lo hice consciente hasta que de repente me quedé pensando así de, ¿por qué estoy en mi plato, por así decirlo, mi unidad de medida sería el plato, ¿no? ¿Por qué las grandes cantidades que yo consumía, ahora estoy colocando menos? Y entonces sí me quedé pensando, dije, ok, aquí hay algo que no va, ¿sí? Yo estoy introduciendo un sesgo en su estudio de esta chica, definitivamente. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo el cumplimiento terapéutico, es decir, que haga mis comidas normales. Estoy siguiendo algo que aquí dice, ¿no? Tratamientos colaterales. Propiamente no es un tratamiento, pero sí estoy modificando este el tratamiento, estoy disminuyendo la cantidad de comida. Dije, ok, no, entonces ya de ahí en adelante, pues más o menos procuré seguir la dieta al pie de la letra. Cada semana ella iba haciendo las mediciones
Y me dijo, me llevé bien con ella y llegó un momento en el que me dijo, es que te está pasando lo mismo que con los otros. Y yo, ¿cuáles otros? Le digo, ¿tus otros pacientes? Y me dice, sí, es que yo capté pacientes, tengo pacientes que van al gimnasio que tienen un índice de masa corporal así, un porcentaje de grasa tanto, y les dije pues que participaran y me ayudaran, nada más va a ser un mes y ya después pues pueden hacer el ejercicio habitual que hacen. Pero resultó que algunos en vez de aumentar disminuyeron. Y entonces, para mis adentros, pues obviamente por dentro yo me empecé a reír, dije, ok, les pasó lo mismo que a mí seguramente. Entonces, sí, aquí también el sesgo de aplicación de la maniobra va en ese sentido. Sí, vean cómo el uso de las palabras, pues bueno, a quién va a querer participar en un estudio donde le van a decir, es que al final del estudio vas a aumentar de peso. Sí, entonces así como de, ok, y hay algo que no me agrada mucho, ¿no? Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que se busca? Pues controlar precisamente estas variables. Utilizamos un lenguaje diferente. Le decimos al paciente, no, mira, va a haber un índice de aumento en el índice de masa muscular, ¿no? Yo creo que si le hubieran dicho eso a los que son super gym addicts, pues sin problema agarran y se van como sujeto con cierto índice de masa corporal por tobogán, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? La aplicación, cómo aplicamos la maniobra y cómo analizamos estas maniobras. Eh, por otro lado, el sesgo de confusión, nosotros lo controlamos considerando todas las variables posibles que puedan converger como variables modificadoras del efecto. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que puede suceder? Puedo yo elegir investigar la infección de vías urinarias, pero me olvido de clasificar a los pacientes que tienen infección de vías urinarias recurrentes. En este sentido, por ejemplo, si yo no tomo en consideración este dato, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, puedo hacer subclasificaciones o puedo no incluirlas y al final el presentar, los pacientes que presentan infecciones de vías urinarias recurrentes pues ya están predispuestos también por cuestiones fisiológicas. Entonces, ahí se me estaría escapando esa variable para analizar y para conocer su efecto, ¿no? Cómo puede alterar, cómo puede modificar. Hay veces en que hay pacientes que son completan, por ejemplo, los asintomáticos. Si yo no incluyo pacientes asintomáticos, pues voy a tener una sobrerepresentación. Aquí hay que recordar que no todos los pacientes presentan síntomas en algunas enfermedades, ¿no? Entonces, aquí, si yo no incluyo los pacientes, por eso debo de tener muy bien determinado cuál va a ser mi definición de caso, ¿no? O enfermo. ¿Cómo los voy a definir? ¿Con base en qué? Sí, entonces, si yo digo, ok, voy a clasificar a los pacientes con base en la prueba de hemoglobina glicada, con base en los datos de laboratorio de la química sanguínea, con base en la biometría hemática. Si yo no estoy seguro de este instrumento, pues sí puedo estar enmascarando o estar no encontrando algún dato de los mismos pacientes, ¿no? Que se me pueden escapar, que se puedan, que realmente esté yo ante datos que me generen correlaciones y al final pues este dato no me está dando la correlación que debería dar porque no estoy considerando estas variables, ¿no? Entonces el sesgo de confusión pues sí llega a afectarse, por eso buscamos la mayor cantidad de variables posibles. Hay veces en que podemos preguntarle al paciente 20 variables distintas y al final nada más vamos a analizar 5, vamos a analizar la mitad, ¿no? Porque esto también pues tiene ese efecto. Consideramos todas las variables para poder determinar esto. Por ejemplo, un caso que a mí me sucedió cuando estudié precisamente factores de riesgos asociados a infección de vías urinarias por microorganismos multiresistentes fue la presencia de enfermedades autoinmunes. Resulta que cuando nosotros analizamos esta variable, pues resulta que era un factor protector. Es decir, que los pacientes que tenían enfermedades autoinmunes
estaba bien porque estaban protegidos de infecciones de vías urinarias por microorganismos multiresistentes. Así. Claro, ese era el dato crudo. Aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? La parte de racionalización. Si realmente, entonces, tener una enfermedad autoinmune me protege de tener infecciones. La realidad es que no. El asunto aquí es que los pacientes con enfermedades autoinmunes son más vigilados, son más cuidados y tienen controles más estrictos. Entonces, en ellos no se presentan infecciones de vías urinarias porque cada determinado tiempo se hace un análisis sobre ellos. Entonces, ahí es donde nosotros, pues bueno, tenemos ya este dato, ok, vamos a hacer el análisis. ¿Realmente se debe a esto? ¿Realmente no tenemos efecto? ¿O realmente tenemos un efecto protector? Y ya cuando lo analizamos, pues resulta que no, ¿no? En realidad es porque este grupo de pacientes, pues son más controlados. ¿Nos sirve como parte de los resultados? Sí, sí nos sirve, pero aquí hay que ser muy claros al momento de la explicación y el análisis, porque podemos decir, ok, no es que sea un factor protector en sí, sino que aquí se demuestra cómo el control sobre este grupo de pacientes evita el desarrollo de infecciones multiresistentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diversas maneras de controlar sobre todo la parte de confusión, ¿sí? Como haciendo pareamientos, ¿sí? Es decir, estableciendo controles. Aquí, si nosotros establecemos los controles, ¿qué es lo que vamos a provocar? Que nosotros estamos analizando realmente las características de los pacientes. No vamos a estar, vamos a tomar en consideración todos los demás, los demás elementos. Permítanme un momento. Entonces, aquí, el que nosotros tengamos controles, forma de comparar los pacientes, nos asegura que realmente estamos analizando las variables que debemos de analizar. Sí, entonces, por eso se dice que por cada caso debemos de tener dos controles. ¿Podemos tener variabilidades? Sí, puede ser, pues, es que no me alcanzan mis pacientes para tener los dos controles. Bueno, ok, pero puedes tener dos controles, nada más elige con base en algo en particular y cubre las otras variabilidades. Que si uno es más alto, que si otro es más bajo, que si uno es más ancho, que si otro es menos ancho. Entonces, ok, ¿esto impacta en tus resultados? Sí, pues no, ok, entonces esto lo puedo obviar y me centro en la presencia o ausencia de algunas otras características. Sí, entonces el tener forma de parear, el tener forma de comparar, también es una ventaja que nosotros tenemos para poder hacer los análisis. El problema de hacer estas variaciones es que nos puede consumir más tiempo, más recursos, aumentar, implica también el aumento del tamaño de muestra y esto puede ser en ocasiones pues muy complicado a veces, ¿no? Eh, puede aquí lo importante es que nosotros establezcamos una definición de las variables que vamos a considerar para evitar estos, estas variables confusoras o modificadoras de efecto. Aquí hay veces en que cuando tenemos pares, las variables a veces las predictoras pues sí dejan de ser predictoras. Eh, hay veces en que dejan de ser muy, muy representativas porque ya son, pues bueno, son ejes centrales o fundamentales para establecer las comparaciones. Entonces aquí, pues bueno, depende del diseño del estudio completamente que nosotros consideremos esto, ¿no? Eh, eh, Obviamente, el análisis estadístico aquí se ve afectado, porque puede decir, bueno, pues es que yo nada más pensé en hacer prevalencias, yo nada más pensé en hacer comparación de positivo, negativo, lo tiene, no lo tiene, y porcentajes, y se acabó, y no. Aquí hay que meter estadística que me permite hacer pareamientos, de student pareada, si es una normal, si es una normal, pues tendría que utilizar otros modelos como Wilcoxon. Entonces, esto va también de la mano con respecto al análisis. Por eso es importante que nosotros tengamos un plan de análisis en un principio que puede modificarse. Sí, sí puede modificarse. Y esto se va a ir modificando para bien, para poder tener mayor representatividad con respecto a los datos.
¿sí? Ahora, cuando hacemos este control de las variables confusoras, podemos generar restricciones, es decir, delimitar a los individuos eh, de la muestra. Aquí vamos a decir, ok, no voy a analizar entonces 80 pacientes. Ya con esto, ok, voy a analizar específicamente pacientes con estas características. ¿Sí? A esto vamos con los criterios de inclusión, para eso sirven, para poder generar restricciones. ¿Sí? Entonces, ok, voy a estudiar la población de este centro hospitalario que tengan de 18 a 30 años. ¿Sí? O de 20 a 30 años. Si lo dejo en número cerrado está mejor. ¿Por qué? Porque tomo 20 a 30 años que tengan mayor o igual a 30 años y que sean menores o iguales a 30. Eso todavía está más restringido porque si voy a incluir a los de 20 y sí voy a incluir a los de 30. Sí, entonces esto me permite también hacer estas delimitaciones en los grupos poblacionales que voy a analizar. El problema de estas delimitaciones o restricciones, pues es que no vamos a tener datos generalizados, pero sí vamos a tener datos representativos de estos grupos poblacionales. No voy a poder representar a las poblaciones de 60, de 80, pero sí voy a representar a un grupo poblacional. Eso sí me va a permitir. Entonces, ahora el asunto va a ser que de toda mi población, ¿cuántos van a tener este intervalo de edad? ¿No? Entonces, aquí también debemos de ser conscientes, ok, ¿qué grupo poblacional es más común en este centro hospitalario? ¿Qué grupo poblacional es más común que presenten este padecimiento? ¿No? Entonces, tenemos que tomar estos elementos en consideración. Eh, Hacer a partir de aquí también las estratificaciones, perdón, las clasificaciones de los pacientes también es bastante bueno. Yo puedo elegir, ok, voy a considerar a toda la población del hospital, sí, pero voy a clasificarlos. Voy a poner a los de 20-25, 26-30, 31-35, 36-40 y así los voy a ir clasificando, ¿no? Ok, esto es bastante bueno. Voy a poder tener grupos poblacionales igual y puedo solventar la parte de representatividad. Sin embargo, aquí, ¿cuál va a ser el problema? No tengo población suficiente. ¿En qué sentido? Pues resulta que la población principalmente pues cae en intervalos de edades más grandes de 30 años o más grandes de 35. Los grupos de 20, de los 20 a los 30 o los 20 a los 35 están muy pequeños, son 10 pacientes, mientras los grupos mayores de 35, mayores de 40, pues, son como de 20 pacientes en cada estrato. Entonces, también aquí, sorpresa, nos podemos encontrar con eso. Entonces, también eh, debemos de considerar estos elementos, ¿no? Entonces, vamos a estar restringidos en ocasiones, sí, pero bueno, pues al menos vamos a estar controlando algunas variables. Entonces, esto va a depender netamente de los resultados como nosotros los vayamos viendo, cómo estimemos los datos y qué análisis podamos hacer a partir de los datos que nosotros tenemos. Porque algo sí es cierto, una cosa es mi plan de análisis y otra cosa es el análisis estadístico real que puedo hacer. Entonces, también aquí utilizamos el ajuste estadístico para precisamente controlar el efecto de todas las variables. Que hay variables que pueden hacer sinergia y hay variables que pueden ser antagónicas. Entonces, aquí debemos de hacer los análisis pues puntuales. Puedo considerar un análisis por variable y después las variables en conjunto para ver cómo se comportan, porque hay veces en que cuando hacemos un análisis de variables de manera individual, pues resulta que si las controlamos esa variable individual, pues vamos a tener resultados maravillosos y el paciente va a estar controlado. Y resulta que cuando hacemos el conjunto de variables, porque hay pacientes que no nada más tienen diabetes, sino que también tienen hipertensión, sino que también tienen otros padecimientos, pues resulta que, pues no, aquí las variables están exacerbando el caso, la enfermedad que estoy analizando. O incluso, pues sorpresa, resulta que los pacientes que tienen tres enfermedades diferentes están más controlados que los que tienen la enfermedad de interés o el evento de interés. Entonces también, ok, lo que hacemos con el ajuste estadístico es precisamente todos estos elementos que podemos
analizar y cómo podemos controlarlos. De hecho, el análisis estadístico muchas veces nos arroja pruebas eh, que le denominan pruebas de bondad de ajuste, pruebas que miden también el impacto de la variabilidad. O también hay pruebas que nos dicen, ok, primero antes de correr esta prueba necesitas corroborar normalidad, linealidad, mm, y se me olvidaron los otros dos elementos, pero son cuatro elementos principales, ¿no? Una vez que corres estos datos, pues ok, ya puedes entonces, ya que tienes estos cuatro datos previos, ahora sí puedes correr tu análisis estadístico. Entonces también esta parte, ¿no? El problema cuando hacemos también, elegimos el ajuste estadístico, pues puede ser que en ocasiones no estamos eligiendo el modelo más adecuado para el análisis de la población, ¿no? Podemos tener mediciones o estimaciones que no son propiamente mm, adecuadas para la población, para el modelo, para lo que nosotros queremos representar. Entonces tomamos en consideración esta parte. Finalmente, por eso les digo, el plan de análisis, su intención es esta, ¿no? Ahora, la recolección de información por parte de nosotros hacia los pacientes también es importante. Nosotros podemos hacer censos, podemos hacer encuestas, podemos utilizar incluso los registros que ya existen. Entonces, aquí el método, pues estos son los tres métodos principales. Lo que se deriva de ahí son las técnicas. Puedo utilizar una entrevista, puedo utilizar cuestionarios, puedo hacer simplemente observaciones o puedo utilizar los instrumentos para que me puedan dar la información. Entonces, esto va a depender de lo que ustedes quieran analizar y tengan intenciones de medir. Entonces, aquí, por ejemplo, el censo, por lo regular, son coberturas totales, ¿sí? Se hacen en determinados tiempos, tienen un calendario en específico y nos dan datos generales de los grupos poblacionales. Por su parte, una encuesta es ya más enfocada hacia un blanco, hacia un grupo en particular, ¿no? Y esta muestra puede ser tanto probabilística como no probabilística. O puede ser una población aislada, es decir, nosotros vamos a entrevistar a la población que se encuentra en esta zona. O puede ser, ok, no, vamos a entrevistar a la población que, como por ejemplo, no sé si les ha tocado que están en Bellas Artes y de repente hay gente que los, ¿cómo se dice? Los aborda y les dice, es que estamos haciendo un estudio, un análisis, entonces son esporádicas, ¿sí? Se colocan en un lugar y a la gente que pase, a ellos les aplican las encuestas, ¿no? También una ventaja que nos va a dar la encuesta es que los datos son específicos, ¿sí? También para hacer encuestas, hasta para hacer encuestas, nosotros debemos de saber cómo aplicarlas. El registro, por su lado, pues, ya son datos obtenidos respecto a eventos, en ocasiones son derivados de los censos, pero muchas veces los registros ya son datos más rudos, más crudos, perdón, datos más específicos. Solo- A mí me tocó ser participante sin querer de una encuesta ¿qué era? Una paleta o un sabor nuevo que iban a implementar para no sé qué cosa. Estábamos unos amigos, y de repente nos agarraron a los tres y uno de ellos dijo, es que este sabe a pollo. Y todos los que estábamos ahí casi con cara de pollo tienes en el paladar, porque eso no sabía nada a pollo. Entonces, vean ahí incluso para hacer como pruebas de degustación también te pueden abordar, ¿no? Entonces, si no los han abordado, seguramente traen cara de pocos amigos. Entonces, estos métodos que les comento van de la mano de las técnicas, ¿no? La forma de hacer una entrevista, podemos tener entrevistas tanto estructuradas como no estructuradas. Cuando tenemos entrevistas estructuradas, pues nos estamos, paletas sabor Gerber, creo que sí eran esas, paletas de ese tipo. Entonces, la estructuración va así en un sentido netamente como de lo general a lo particular o sigue cierto patrón.
pero las entrevistas que no son estructuradas son como más en ese momento, ¿no? Estructurados es, yo ya tengo mi guión, yo ya tengo mi serie de preguntas que voy a hacer, pero una no estructurada es, ok, tengo mis preguntas detonadoras, pero a partir de estas preguntas yo puedo derivar en otras preguntas, es decir, la información, para ver qué otra información puedo tener de mi población de estudio. En el caso de los formularios, pueden ser autoaplicados o alguien nos lo aplica. Esto, por ejemplo, un ejemplo tangible y muy, eh, podría decir como bueno, ¿no? Supongo que han ido a la casa de Toño, ¿sí? Y si no han ido, pues bueno, ya irán en su momento. Entonces, en la casa de Toño muchas veces les dicen, no, nos regalas una breve encuesta, de satisfacción del servicio y todo eso. Pues, ahí están aplicando una encuesta y el formulario es un formulario autoaplicado. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos el QR y nos manda una página donde contestamos las preguntas, ¿sí? Hay veces en que esto es más cómodo para algunas personas y hay otras personas que dicen, ay, no, qué hueva, ¿no? Súper tedioso. Entonces, hay veces en que es una persona entrenada la que aplica la encuesta. Ahora, el asunto con estos formularios es que estos formularios pueden ser abiertos, cerrados o de ambos, ¿sí? Lo que llamamos mixtos. ¿A qué se refiere esto? Los formularios abiertos tienen preguntas abiertas, es decir, responden preguntas, ¿cómo decirlo? Tienen las preguntas abiertas para que nosotros vertamos una opinión. En el asunto con los cerrados, pues que tenemos estas opciones. Literalmente tenemos A, B, C y D, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja y la desventaja? Esto va a depender de lo que nosotros estemos preguntando o la información que estemos solicitando. Eh, Si podemos utilizar preguntas cerradas es mejor, solamente que aquí debemos de tener cuidado con respecto a las opciones. Y también esto va a depender de lo que queramos responder. Usualmente las personas cuando ven opciones como A, B y C, las personas tienden a elegir B. Hay una tendencia muy clara, muy notoria respecto a esto. Sí, entonces las personas eligen B porque es literalmente como una respuesta neutra. Entonces, aquí lo recomendable es que se coloquen 4 números pares en las respuestas. ¿Por qué? Porque esto va a obligar a la gente a tener una respuesta, a elegir una respuesta. Sí. Entonces, también va por ese sentido, la parte de los formularios. Ahora, la parte de observación, pues finalmente puede ser observación directa o indirecta, es decir, ustedes están observando a la población, a partir de ahí hacen sus anotaciones, de manera indirecta alguien más hace las observaciones y nota que aquí entrarían, por ejemplo, los datos de laboratorio, ¿no? Pues ustedes no hacen el análisis lo hace alguien más y en ese sentido, pues es de donde nosotros obtenemos los datos. Entonces, va más de esas formas. Ahora, eh, aquí, algo claro que consideramos mucho es esto. Cada área, cada campo científico tiene su propia forma de obtener los datos, ¿sí? Desde entrevista, exploración física, mediciones con instrumento, etcétera. Si, por ejemplo, ustedes prácticamente aplican las tres. Hacen una entrevista al paciente, aunque sea muy breve, pero la hacen una exploración física o hay alguien que hace la exploración física y se basan en los datos de los instrumentos. Sí, entonces todo esto finalmente, ¿en qué va a impactar? En la calidad de la información que nosotros recolectemos. ¿Por qué? Porque como procuramos que tengan validez y la exactitud necesaria para utilizarla, también como que sean datos confiables, que sean datos precisos y que tengan consistencia, pues muchas veces aquí, ¿qué es lo que sucede? Partimos de un entrenamiento previo, partimos de las maneras y las formas en cómo obtenemos los datos. Ahora también, eh, cuál es la naturaleza de esta información que yo quiero obtener, cuál es el origen o qué dato en particular quiero determinar, ¿no? Entonces, esto va de la mano de las variables que voy a medir, qué variables voy a considerar, qué variables voy a medir y cómo va a impactar estas variables en mis mediciones. Entonces, partimos de que tenemos
las unidades de medición que son la población, que son nuestros sujetos de estudio, ustedes como observadores o bien quien hace el análisis, en este caso, por ejemplo, si ocupamos datos de laboratorio, serían los químicos o los de laboratorio, y también el instrumento de medición. Por ejemplo, no sé si a ustedes ya les pregunté, eh, ¿sabían que el oxímetro presenta una variabilidad considerable en grupos poblacionales? No, no En sabíamos. determinados, en determinados grupos poblacionales hay una variabilidad impresionante. ¿Nadie sabía? No, No, Doc, me acabo de enterar. bueno, solo medio sabía de que el oxímetro fue creado por accidente por un japonés, un ingeniero japonés, pero hasta ahí. Bueno, resulta que el oxímetro encontraron que había variabilidades en las mediciones dependiendo del tono de piel. ¿Por qué? El oxímetro, ¿cómo es que mide? ¿Cómo es que genera la medición? ¿Saben en este sentido cómo va? Pues el sensor mide el- pues tengo entendido que el Tiene color una de la serie sangre, de... ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, cuando la hemoglobina está con menos concentración de oxígeno, pues tiende a ser más oscura, azul, en teoría. Entonces, eso lo va midiendo. Nuevamente, el oxímetro lo que hace es una medición a través de luz infrarroja, ¿sí? Entonces, estos haces de luz, pues para hacer la medición, no perforan la piel, sino que atraviesa el haz de luz en la piel. Pero, sorpresa, no es el mismo tipo de, la misma cantidad de melanina que tenemos las bellezas tropicales a comparación de los insípidos, güeros. Creo que aquí en el grupo no hay ningún güero. El güero en el sentido estricto de la palabra, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Resulta que sí se ve afectada la longitud de onda de la luz infrarroja por la cantidad de melanina que nosotros tenemos en la piel. Entonces, sí genera variabilidades. Se ha considerado que no genera variabilidades graves, pero sí llega a tener variabilidades. Entonces también puede eso, cuando tenemos, por ejemplo, lecturas que son principalmente delicadas, se recomienda utilizar otro oxímetro para corroborar las lecturas que estamos obteniendo, porque esto también depende literalmente del tono de piel. Entonces sí, porque finalmente este instrumento se calibró en pacientes caucásicos o en población caucásica. No se calibró con pacientes, ahora sí que, eh, iba a decir neurodiversos, pero no, eso es otra cosa, de diversidad las tonalidades de piel, ¿no? Entonces, esos elementos también entran aquí en juego, ¿no? Entonces, desde las características del individuo, la medición, la calibración, la parte de incluso del observador. Ahora, también aquí, déjenme ver, aquí, por ejemplo, déjenme corroborar algo, unos datos hacia aquí. No se los voy a mencionar todavía, se los voy a mencionar más adelante, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, las características de los individuos, estos, por ejemplo, podremos tener individuos que son extremadamente similares. Sí, físicamente de lo que estamos observando pues, son muy similares, pero resulta que fisiológicamente son completamente diferentes. Uno resulta ser más enfermizo que otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí han escuchado de estos, no sé si ya les pregunté, han escuchado de los que son alérgicos al frío. Ajá, les da la alergia como tal en las mañanas. Ujú. ¿Sabían que la alergia al frío no existe? No, no lo ¿Sabían existe. o no sabían? Así.
Los que dijeron así, pues no, no existe. ¿En qué se basan para decir que no existe? Si están viendo que hay pacientes que tienen alergia al frío. Si no existe la alergia al frío, pero hay pacientes que tienen signos claros de alergia al frío, diría su compañero, alergia a la mañana, por eso se despiertan en la tarde. Eh, entonces, ¿por qué se da este efecto fisiológico y por qué no lo presentamos todos? A ver, ¿cuáles son sus teorías conspirativas? Es que tiene que ver con una situación, no recuerdo la fisiopatología correcta, pero tiene que ver con una reacción de hipersensibilidad. Si no estoy mal, me corrijan mis compañeros, pero según yo es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, pero no es una alergia como tal. Sí, por ahí va. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que son alérgicos al frío? Pues resulta que las personas con alergia, supuesta alergia al frío, en realidad no son alérgicas al frío, sino que su sistema inmune es más hipersensible a bajas temperaturas. Sí, y con bajas temperaturas no me refiero a -0 grados o 0 grados, sino a bajas temperaturas de la temperatura corporal. Entonces, aquí es ese dato. Sí, resulta que el sistema inmune de algunas personas en temperaturas por debajo de la temperatura normal para ellos, se expresan algunos epítopos que van a reaccionar con determinados alérgenos. Y entonces es lo que produce una reacción alérgica. ¿Sí? Literalmente son más hipersensibles en temperaturas bajas. Entonces, aquí vean cómo esta característica del individuo pues, se ve alterada. Ahora, también aquí no tengo gym rats o gym addicts, porque no se me ofendan tan gacho. Ninguno es adicto al ejercicio, así que literalmente se pone a darle. ¿No hay? ¿No hay en la sala? Creo que no. Palat, ¿No? Calisténicos. ¿Nada? No, no, no es cierto. No sé, aquí ya lo señalaron. Ok. ¿Por qué les pregunto esto? Porque usualmente las personas que son así como super gym addicts o que buscan así dicen, es que estoy en volumen, llegan a ser también algunos muy estrictos con sus horarios de sueño. Y esto tiene una razón de ser, ¿sí? Esto obedece a los ritmos circadianos, pero también resulta que obedece a los ritmos ultradianos, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de los ritmos circadianos, supongo yo? Sí, entre comillas. ¿Qué han escuchado de los ritmos circadianos? Vamos a elegir quién participa. A ver, Jimena, ¿está presente? Jimena. Aguánteme, Cristian. Bueno, ok, vamos a hacer algo. Jimena a la una, Jimena a las dos, y Jimena a las tres. Cuando Jimena les mande mensaje me dice, así él, Mande, doctor. son los ritmos circadianos. Son los ritmos horarios o los ajustes horarios que tenemos de sueño conforme al este la luz del día o sí el movimiento del día en sí. Ok, va por ahí, pero precisamente. Eh, Santiago, Pues yo tenía entendido que el circadiano era de duración de 24 horas, ¿no? Por eso era pues todo el día.
Y el ultradiano, pues era más corto, periodos más cortos de tiempo, que son como, mm, pues, ejes que se regulan, pues, en periodos más cortos, no de 24 horas como el sueño. Mm, interesante. Ok. Luz, ¿qué sabe de los ritmos circadianos? Jimena definitivamente se fue. Y nada más la puse en sala de espera. Bueno, yo no los he Luz, escuchado, doctor. ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Natasha, ¿qué he escuchado de los ritmos circadianos? Em, pues sí, justo que, bueno, estos son de 24 horas y que eh, algo así lo había visto de las características físicas y mentales, ¿no? Que ocurren en 24 horas. Ok, sí, sí, Eh, sí. ujú. Bien. Ah, Noemí, ¿has escuchado hablar de los ritmos ultradianos? Hola, Doc. Sí, bueno, o sea, sí. He escuchado de los ritmos ultradianos. Ah, Alguien no, sale corriendo. de los ultradianos, no, solo de los circadianos, no escuché bien, perdón. Ok, ok. Ok, bueno, no tengo a nadie en sala de espera, entonces supongo que ya dieron por perdida la clase de hoy. Ok, bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Los ritmos circadianos, como bien dicen, son los ritmos que nos permiten regir fisiológicamente con base en, ahora sí que la posición del sol, ¿sí? Hay ciertos, por ejemplo, la síntesis de vitamina D solamente se da cuando nosotros estamos en el sol. Jimena, ¿les mandó un mensajito o algo? O, Sí, doctor, me acaba de escribir que te está teniendo un poco de problemas con su equipo. Creo que se le está trabando. ujú, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los ritmos circadianos nos van a permitir la síntesis de determinadas enzimas, proteínas, hormonas durante los 24 horas del día. Por ejemplo, les preguntaba aquí los que son como super gym addicts, ¿por qué? Porque las personas que tienden a hacer ejercicio aquí son muy respetuosas, o algunos tienden a respetar mucho sus horas de sueño, porque en las horas de sueño se sintetiza la hormona de crecimiento. Entonces también al sintetizarse la hormona de crecimiento se sintetizan todas las enzimas, proteínas necesarias para llevar a cabo la síntesis de tejido muscular. ¿Sí? Entonces las personas que hacen ejercicio, pues bueno, van notando o por ejemplo, dos alumnos que decían que si ellos son como muy de gym y todo eso, notaban que el ejercicio que hacían en un día previo, el día anterior, a la mañana del día siguiente, pues sí notaban como cierto aumento de la masa muscular, aunque a veces era casi imperceptible en ocasiones, pero ellos sí lo podían notar, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, los ritmos circadianos rigen eso. Los ritmos ultradianos, si bien tienen una durabilidad menor a 24 horas, los ritmos ultradianos se van rigiendo también incluso por las estaciones del año. Sí, qué tan lejanos o qué tan cercanos estamos respecto al sol. ¿Por qué? Porque este tipo de ritmos lo que van a tener efecto es la síntesis, específicamente la síntesis de ciertas hormonas, de ciertas proteínas en determinados momentos del día. Sí, y el impacto que va a tener incluso, por ejemplo, les decía, la parte de los que son alérgicos al frío, ¿no? Las personas que presentan esta característica finalmente en las temporadas invernales presentan de manera más fuerte
los cuadros de alergia o los cuadros de alergia tienden a durar más cuando estamos en épocas invernales, a diferencia de cuando estamos en épocas, por ejemplo, de primavera-verano, que estamos más cerca del sol y entonces sus cuadros de alergia al frío, que no es correcto decirlo, pero bueno, vamos a ocuparlo, se presentan en durante menos horas, ¿sí? Entonces, es este efecto que existe. Sí. Ahora, los instrumentos, las mediciones, todo, el mismo observador per se también tiene un efecto. Por ejemplo, aquí, para poder reducir nosotros la variabilidad en este sentido, debemos de considerar sobre todo las características de los pacientes. Por eso en los laboratorios luego se dan recomendaciones para toma de muestra. Les piden a los pacientes vengan ayuno de no más de 8 o 10 horas, 12 horas, antes de presentarse al laboratorio, hay que hacer un aseo previo o para tomar una muestra, hay que hacer aseo de la zona urogenital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el decirles, pedirle a los pacientes que implican estas características, pues finalmente va a permitir reducir la variabilidad y ser más homogéneos al momento de tomar las mediciones. Los instrumentos, lo que les decía, la parte de calibración es muy importante, que finalmente, pues esto es lo que ya habíamos mencionado. Ya vieron, ya checaron su instructivo de que si su estetoscopio necesita ser calibrado o necesita tener ajustes, ¿no? Quiero suponer. Para algunos fue un descubrimiento que algunos estetoscopios deben ser calibrados. Entonces también la validación de los cuestionarios, de todo eso, por ejemplo, que debe ser un cuestionario validado para la población en la que yo estoy estudiando, pues finalmente todo esto tiene un impacto y una razón de ser. La parte del observador aquí debe de ser lo más homogéneo posible. Debe de ser nosotros, por ejemplo, debe de haber un entrenamiento, debe de haber una forma en particular. Por ejemplo, algo que pasó, por eso les deseo ejemplificar aquí. Por ejemplo, para levantar el censo hace algunos años en el sexenio de Peña Nieto, sobre la parte de certeza laboral, hicieron una modificación en la forma que preguntaban si tenían empleo o no. Cuando llegaban a las casas, pues decían, no, ¿tienen empleo? Pues decían no. Y los mismos encuestadores decían, pero no vende por catálogo, no vende por Tupperware o Betterware o lo que sea. Y decían, no, sí, vendo. O sea que sí tiene un empleo. Es que eso es empleo informal, ¿no? Y entonces la gente se iba con la fita, no, pues sí, entonces sí tengo empleo porque vendo por catálogo. En realidad, pues eso no es una medición de empleo. Al contrario, ese es un empleo completamente informal y la gente lo utiliza también para poder completar la parte de gastos, pero no se refiere a la parte de empleo con respecto a las mismas prestaciones que hay. Entonces, estos elementos, pues aquí juegan un papel importante. Ahora, nosotros podemos medir la concordancia, sí, nosotros podemos medir la concordancia, que es prácticamente la forma en que evaluamos la uniformidad entre los observadores. Sí, es decir, recuerdan que les había platicado de que en ocasiones se pide una segunda, hasta tercera opinión, pues es esto, es la parte de concordancia. ¿Podemos establecer una medición? Claro que podemos establecer una medición. Claro que nosotros podemos conocer o darle un valor a esta concordancia entre observadores. Para esto nosotros utilizamos una serie de medidas que nos permiten todo esto, desde tener claridad en los objetivos, identificar posibles sesgos, sobre todo esto, cuáles son las reglas más adecuadas para clasificar toda la información, ¿sí? ¿Cuándo podemos decir cuando algo es grave, cuando algo no está tan grave? Por ejemplo, lo que les comenté, sí les comenté, ¿no? El ejemplo de la paciente de estos familiares lejanos que el médico dijo es que tiene cáncer en fase 3, fase 4, ¿no? O sea, ya la familia estaba con el grito en el cielo y otro dice, no, es que no lo tiene en fase 3 ni 4, tiene en fase 1. Y al final, ¿qué sucedió? Pues ni siquiera ni en fase 1, ni en fase 3, ni nada, ni siquiera lo tiene en fase, ¿no? Ni siquiera es una neoplasia. Entonces, vean aquí cuándo se hace esta determinación, cuándo se hace la clasificación. Entonces, aquí se busca sobre todo incluir todas las respuestas posibles y
hacer finalmente observaciones independientes, pero llegando a un mismo punto de convergencia, o sea, literalmente de concordancia, ¿no? Prácticamente es comparar las observaciones hechas por dos o más observadores, en lo que les decía, la parte de segunda, tercera opinión hasta cuarta opinión, ¿no? Según lo consideremos. Entonces, la concordancia, nosotros le podemos dar un porcentaje y este porcentaje es con base en la proporción de casos que ambos observadores pues van a tener y van a emitir una respuesta. También nosotros podemos determinar una concordancia individual. Sí, sí la podemos hacer un análisis de concordancia antes de y después de. Por ejemplo, ustedes pueden hacer ahorita una determinación de concordancia de ustedes antes de entrar al semestre y cuando llegamos hacia el final del semestre, otra evaluación de ustedes después del semestre, porque seguramente ahorita la manera en cómo ustedes están haciendo los diagnósticos es completamente diferente a cómo han hecho los diagnósticos en las otras ocasiones. Entonces también esto finalmente se impacta y tiene un efecto, ¿no? Entonces vean aquí esta parte y en este sentido. Consideramos variables cualitativas, o sea, son dicotómicas o también de orden, porque esto nos va a permitir establecer una concordancia, ¿no? Eh, el grado de coincidencia que nosotros podemos generar, ¿no? Entonces, pues prácticamente ustedes comienzan así, ¿sí? ¿Qué tanto coinciden dos interpretaciones de procedimientos diagnósticos? Y se quedan literalmente estoy agarrando señal, ¿no? Entonces, estos son ustedes. ¿Y qué es lo que necesitan para poder determinar los diagnósticos? Todo esto. Sí, ahorita ya llevan imagenología. Sí, ya, apenas. ¿Apenas empezaron o apenas en este semestre? No, apenas en este semestre. ¿Qué han aprendido? A ver, cuenten. Vamos a ver. Azul, Pues cuénteme qué es ha que ha sido, aprendido. Espéreme, es impaciente. ¿Sí me escucha, Doc? Ay, Ya se escucha. ¿Qué ha perfecto. aprendido? De imagen, pues prácticamente, pues diferenciar lo que viene siendo radio opaco de lo radiolúcido. Y ya de ahí, Doc, pues, ¿qué le puedo decir? No sé lo que Mm, usted quiera. No, pues sería, por ejemplo, diferenciar algunas patologías, aunque a decir verdad, como que todavía me llega a fallar, porque como que luego siento que, no sé, como que no lo puedo diferenciar tal cual, es como agudizar mucho la vista. ¿Y qué más? Mm, Puede dejar ahí. Está bien. ok. Me queda claro que aprende un poco. ¿Necesita práctica de la vista? Pues sí, Sí, puede. justo. Aquí hay una diferencia entre entrenamiento visual. Entonces, ustedes están desarrollando esta parte de entrenamiento. Daniela, cuéntenos, ¿qué ha aprendido? Con esto ya voy a ir cerrando la clase. Es más, préndanme sus cámaras. Ah, Sí, quiero verlos en esta mañana del miércoles.